Salmo número 9. Si quieren buscar Salmo 9. El Salmo 9, versículos 1 y 2 dice: Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Cantaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Dice, te alabaré con todo mi corazón. No solo con mis labios, no solo con mi mente, sino dice con todo mi corazón. Te voy a alabar. Contaré todas tus maravillas. Esto es una explicación de qué es la alabanza. Muchas veces alabamos a alguien y decimos: mirá, mi mujer qué bien que cocina, ¿sí? O fulano, mirá qué bien que trabaja, o Messi, mirá qué bien domina la pelota. Alabamos a alguien, reconocemos lo que sabe hacer, lo que puede hacer, lo que es capaz de hacer. Alabamos a Dios cuando contamos sus maravillas. Alabamos a Dios cuando decimos lo que Él hizo por nosotros. Cuando hablamos de su muerte, de su resurrección. Alabamos a Dios cuando contamos nuestros testimonios, las experiencias que Él ha hecho, cómo nos ha transformado, lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Vamos a alabar a Dios esta mañana, vamos a exaltarle, vamos a reconocerle como Rey, Señor. Te invito a que te pongas de pie. Vamos a presentarnos delante de Él en oración. Gracias, Jesús, te damos en esta mañana porque podemos venir delante de tu presencia, Señor, para reconocerte Rey, Señor, en nuestras vidas, para alabarte, para exaltarte, para bendecirte, oh Jesús. Señor, queremos dejar todo en tus manos en este tiempo, toda ansiedad, toda carga, toda preocupación. Señor, queremos que en este tiempo podamos estar 100% en este lugar, Señor, para alabarte, para bendecir tu nombre, para confesar lo que tú eres para nosotros, Señor, para alabarte de todo nuestro corazón, para exaltarte, Señor, como tú te mereces. Padre, te pedimos en esta mañana que tú te manifiestes en medio nuestro, que tú nos ministres, que tú nos hables a través de tu palabra. Que en este tiempo podamos sentir tu presencia, Señor, no solo aquí, los que estamos congregados, sino cada uno en su hogar, pero que esté compartiendo este tiempo, recibiendo esta palabra, Señor, pueda ser ministrado y transformado por ti. Señor, nos encomendamos en tus manos en este tiempo y te pedimos, Espíritu de Dios, tengas libertad, Señor, para obrar y para ministrar en medio nuestro. Gracias, Jesús. Sobre los cielos y la tierra, sobre los hombres y los ángeles, sobre las potestades.
Nos humillamos delante de ti, Jesús. Tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo. Amén. Tú eres Dios, eres Rey, eres grande y temible, eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú eres Dios, eres Rey, eres grande y temible, tú eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Eres santo, 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 Hijo de Dios. Eres digno, 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 altísimo Señor. Tú eres Dios, eres Rey, eres grande y temible, tú eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú eres Dios, eres Rey, eres grande y temible, tú eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Eres santo, 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 Hijo de Dios. Tú eres digno, tú eres digno, 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 altísimo Señor. Vamos a decir de nuevo, tú eres santo, eres santo, 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 Hijo de Dios. Eres digno, 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 altísimo Señor, aleluya, Señor. Ahora, Señor Jesús, nos abrimos en adoración a ti, para adorar con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con todo nuestro cuerpo, con nuestras manos. Oh, Jesús, tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo. Tu pueblo quiere adorarte esta mañana. Damos libertad para adorarte, Jesús. Te damos la libertad, Jesús, para que te muevas en medio de nosotros. Y damos gracias también por tu sangre, Jesús. No nos cansamos de darte gracias por tu sangre. Sangre que nos liberó, nos libertó. Aleluya, Jesús. Por tu sangre
nos ha redimido para nuestro Dios. De todo linaje, pueblo, lengua y nación, nos has hecho reyes. Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, para nuestro Dios. Y reinaremos sobre la tierra, Gloria al Cordero de Dios, al Cordero de al que vive y reina. Al Dios Altísimo, Padre eterno, Cordero de Dios. Invito a que ahí donde estás, levantes tus manos y digas: Señor, aquí estoy para adorarte. Que adores con tus manos levantadas, con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios. De todo linaje, pueblo, lengua y nación. Aleluya. Nos has hecho reyes. Gracias. Y sacerdotes para nuestro Dios. Y reinaremos sobre la tierra. Vamos a cantar. Gloria al Cordero de Dios.
todos. Adórale con todo tu corazón. Levanta tu voz. Rendir adoración. Levanta la voz. Levanta la voz. Te merece somos nada, Señor, sin ti, Jesús. Y aunque el enemigo muchas veces quiere distraernos, Jesús, estamos aquí porque te amamos. Estamos aquí porque anhelamos de ti, Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Decláranos tu palabra en esta mañana, Jesús. El Espíritu de Dios está en este lugar para liberar, para sanar ahora toda dolencia, toda enfermedad. La revocamos y la echamos fuera en el nombre de Jesús. Damos libertad a tu persona, Jesús, para que vengas. Estamos dispuestos, Jesús. Anhelamos una iglesia llena de conocimiento de tu persona, una iglesia llena del fuego del Espíritu Santo. Clamamos por nuestra nación, por nuestra Argentina, para que se despierte, para que viva para ti, Jesús. Gracias, Señor, te damos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, Él os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esta es la obra de Cristo. ¡Aleluya! ¡Aleluya, Señor! Tú despojaste a los principados, a las potestades, los exhibiste públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¡Aleluya! ¡Gloria a tu nombre! ¡Tú nos despojaste! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Oh, bendito sea tu nombre! Te damos gloria y honra a ti en esta mañana. Exaltamos tu persona. El Padre te exaltó hasta que subo en un nombre que soy yo, un nombre. Para con tu nombre en esta mañana, Señor, nos postremos ante ti, Señor. Reconocemos tu autoridad, reconocemos tu señorío. Aleluya. Oh, Señor. Amén. Amén. Aleluya. Gracias, Padre. Maravilloso eres tú. Tu obra es perfecta.
perfectamente perfecta y completamente completa. Tu favor, Señor, inmerecido por cierto, pero tú nos diste vida juntamente con Él, juntamente con Él. Qué verdad maravillosa, ¿no? Él nos dio vida juntamente con Él cuando estábamos perdidos, totalmente perdidos. Él nos dio vida. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias. Amén. Gracias. Amén. Él os dio vida juntamente con Él, dice el apóstol Pablo, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. En la obra maravillosa de Cristo en favor nuestro. Vamos a compartir la palabra, Efesios capítulo 2, que durante esta semana estuvimos compartiendo. Y dice así, versículo 1, Efesios capítulo 2, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Podemos proclamar juntos versículos 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Amén. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. Vamos con este último juntos. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Vamos a ver aquí en este pasaje hoy dos cosas. Primero, vamos a observar cuál es nuestro contexto, dónde Dios nos sacó, de dónde Dios te sacó. El contexto de tu vida espiritual. El segundo aspecto
es como consecuencia lo que Dios hizo por nosotros. Lo que Él hizo, la obra de Dios, que Pablo traduce gracia. Es la obra de Dios. Somos salvos por gracia. Estas dos cosas vamos a tratar de visualizar hoy. Y vamos a enfocar 7 cosas por lo menos según nos dé el tiempo. Primero, la condición, muertos en delitos y pecados. Segundo, la traza comparativa que plantea Pablo, de andar y de vivir, 2 trazas comparativas sobre nuestra situación. Cuarto, Él altera el curso de nuestras vidas. Quinto, el privilegio, Él nos sentó en lugares celestiales. Sexto, Él exhibe todo esto para mostrar a las generaciones futuras acerca de las riquezas de su gloria. Finalmente, gracia, hechura suya, creación, esto es creación, es una nueva creación, creados a su imagen. Y comenzamos con el primer aspecto, sobre nuestra condición. Y el apóstol Pablo dice, estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Qué forma de enfocar nuestra realidad. Así estábamos nosotros antes de conocer a Jesús. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No muertos físicamente. ¿Se acuerdan que en el Edén Dios le había dicho a Adán que el día que comieren del árbol de la ciencia del bien y del mal, moriría? El día que el hombre pecare, morirá. Y allí vemos las consecuencias del pecado, el delito que lleva a esa condenación eterna. El delito, muertos en nuestros delitos y pecados. Tenía que ver con muerte espiritual, separación de Dios. El hombre perdía la presencia de Dios, como consecuencia la imagen de Dios, el carácter de Dios, la herencia, perdía. Murió espiritualmente, pero luego Dios dice, volverás a la tierra. Sus días estaban limitados. ¿Qué delitos? ¿De qué delitos habla el apóstol Pablo? Delito es dar un paso en falso, es un error, es una desviación de la rectitud y de la verdad trazada por Dios. Es una desviación. El pecado es una desviación. Es una desviación, es una transgresión de la ley. Transgredir, quebrantar una ley. Ese fue el delito, el error, el intento fallido. Pecado justamente es eso, es un intento fallido de dar en el blanco. Error, es un error. También pecado es un término muy inclusivo, porque habla de distorsión moral, es un principio de acción, es una fuente, es un productor de acciones, es un poder organizado, es un poder organizado. Por eso no debemos subestimar el pecado. Es una corriente interna que le gusta movilizarse en el corazón. En el corazón es donde suscita esto. No debemos subestimar. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso este primer enfoque nos ubica en el contexto. ¿Dónde estábamos? ¿En qué situación nos encuentra el Señor? ¿Cuál era nuestro estado de salud? Y es bueno no perder la memoria de esto. No olvidarnos de cuál era nuestra realidad. No olvidarnos de donde Dios nos sacó. Y no olvidarnos, como dijimos en la semana, de que esa obra de Cristo a nuestro favor, esa misericordia que Dios tuvo para con nosotros,
también debemos considerar a las personas que aún no conocen a Jesús y viven en el mismo estado que el nuestro cuando estábamos sin Jesús. Vamos al segundo aspecto y vamos a ver ese trazo, esa traza comparativa del Señor. Es un trazo bien finito. Si estuviésemos dibujando hoy en un papel, diría que es un trazo bien fino para trabajar con este asunto. Porque él aquí, el apóstol Pablo dice, anduvisteis, entre los cuales anduvisteis en otro tiempo. Y se refiere justamente a la iglesia de Éfeso. Anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Y cuando habla de la corriente de este mundo, ustedes saben que corriente hablamos de río, cuando hablamos de río hablamos de peces, y esas corrientes no suelen llevar todo lo que encuentra a su paso. Y dijimos también la semana que los peces muertos no pueden nadar contra la corriente, son llevados por la corriente los peces muertos. Solo los peces vivos pueden nadar en contra de ella. Pero acá dice, siguiendo la corriente, ¿por qué? Porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y dice conforme. Cuando habla conforme, aquí significa tener la misma forma que otro. Tener la misma forma que el príncipe de la potestad del aire. Tener la misma forma que el príncipe de la potestad del aire. Nosotros fuimos creados a imagen conforme a su semejanza de Dios. Pero el pecado desvió al hombre. Y entonces, cuando nosotros nos desviamos, erramos, dimos ese paso en falso, nos comenzamos a conformar al Dios de este siglo. Y el Dios de este siglo, cuando Dios lo creó, era un ángel de luz, un querubín protector que se movía en la alta esfera, en el trono de Dios. Querubín protector, como esos dos querubines que yacían sobre el arca del pacto. Proteger, cubrir. Fíjense quién era. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Tú, querubín protector grande, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas, y a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Yo te eché del monte de Dios. Su hermosura, su belleza, su sabiduría lo llevó a un plano, a creerse ser más inteligente que Dios. Lo que utiliza, la palabra que utiliza allí, Ezequiel habla del corazón. Pusiste tu corazón como corazón de Dios. Dice, y ustedes saben que el corazón es el principal órgano de la vida física, que ocupa el puesto más importante. Qué interesante esto, ¿no? Y allí está toda la actividad. Él quiso ocupar el lugar más importante. Y este mismo espíritu opera en los hijos de desobediencia. Opera en los hijos de desobediencia. Cuando vos y yo desobedecemos a Dios, nos vamos conformando a la imagen del Dios de este siglo. Cuyo virus letal es esto que Ezequiel señala como corazón de Dios. Pusiste tu corazón, es decir, se quiso ubicar en el lugar de Dios. Y obviamente
Cuando hablamos de esto, para traducirlo, hablamos de nuestro ego. Yo pienso, yo siento, yo quiero independizarnos de Dios. Hay que tener cuidado con este virus, que es el que afectó a Adán y a Eva y leudó toda la creación. Nosotros nacimos con este espíritu. Nacimos en pecado, con esta desviación. Entre los cuales, el versículo 3, seguimos con esta traza de valores. Esto interroga cuál es, es un plano comparativo para ver esta realidad, es un plano comparativo. En esta traza bien finita estamos viendo esta relación, esta forma de comparar lo que éramos. Y aquí el apóstol Pablo dice, entre los cuales también todos nosotros, y ahora dice todos nosotros, y ahí se incluye, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. La carne, los deseos de la carne, la voluntad de la carne. Claro que no es la voluntad de este cuerpito de carne y hueso. No estamos hablando de esta parte biológica, estamos hablando de la herencia adámica, ¿no? Ese error que cometió Adán, el viejo hombre, como dice Pablo, y la vana manera de vivir, como dice el apóstol Pedro. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen de Dios, no provienen del Padre, sino del mundo. Por eso hay que tener cuidado con estos deseos. Y aquí tenemos una apreciación mejor, los deseos de los ojos, la concupiscencia de la carne, la vanagloria de la vida. Cuando el hombre entra en esa vanidad, en ese vacío de aspiración, termina en este estado. Y Gálatas 5, permítanme avanzar un poco más acerca de cuáles son estas obras de la carne. El apóstol Pablo en Gálatas 5, versículos 16 en adelante, y hablamos del 19 en particular, dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto era lo que hacíamos antes y que no debemos hacer ahora. Vivir siguiendo los deseos de la carne, los deseos de los ojos, lo que vemos, lo que anhelamos, lo que codiciamos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. No nos olvidemos que esto es lo que le ocurrió al querubín protector, al ángel de luz, que lo transformó en Satanás, el adversario de Dios. Y él opera justamente cuando nosotros nos movemos en la carne. Los deseos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a Él, ni tampoco pueden. Los deseos de la carne. No seas permisivo. Y hemos declarado un listado de esas cosas. No seamos permisivos con estas cosas. Esa naturaleza pecadora produce. Dijimos que el pecado es un poder. Y esa naturaleza pecadora produce. Ahora, el apóstol Pablo dice: rico en misericordia.
pasamos al cuarto aspecto, el pero de Dios. Y altera el rumbo. Aquí vemos, salimos de ese enfoque, de ese lugar donde estábamos, el contexto espiritual en el cual nos rescató Jesús. Ahora vamos a la otra parte, a la obra de Cristo. Y en el versículo 4, el apóstol Pablo dice, pero Dios que es rico en misericordia. Me encanta cómo Pablo dibuja este escenario, dice rico. La capacidad que Dios tiene para desempeñarse, los recursos ilimitados de Dios para salvar, para rescatar a los hombres. Dios tiene recursos ilimitados, ilimitados. En estos días, pensando en una persona en particular enviada a un lugar para su recuperación, estábamos muy felices, pero vemos la adversidad. Y en esa adversidad entender que Dios tiene recursos. Dios tiene recursos. Aunque los nuestros se desdibujen y no encuentren la eficacia, los recursos de Dios siempre son pertinentes, siempre son eficaces. Dios sabe cómo rescatar al perdido. Y si en tu mente hay alguien con esas características, difícil según tu óptica y tus posibilidades, es bueno enfocarlo bajo esta visión. Dios es rico en misericordia. Y cuando hablamos de misericordia, hablamos de dificultad, de sufrimiento, de angustia, de aflicción. Vemos que hay una sociedad que está afligida, que vive constantemente sometida y no puede sacar la cabeza, no puede liberarse de ella. Bueno, Dios tiene misericordia, entendiendo la necesidad de nuestra sociedad. Dios, viendo la realidad del ser humano, Él tiene capacidad para liberarnos de este estado. Misericordia, ¿qué es misericordia? Y obviamente es la manifestación externa de la compasión. Ya hemos dicho muchas veces que compasión es sentir juntamente con. Es la capacidad de esa gracia de Dios, de esa gracia salvífica para identificarse con el hombre y su necesidad. La capacidad de identificarse para justamente operar. La misericordia es la acción de esa identificación. Cuando Él se identifica, Él se hace hombre en la persona de Jesús y se da a sí mismo. Por eso la cruz es misericordia, es la acción de Dios. Misericordia también es justamente ese ejemplo que Jesús dio de ese hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó, el buen samaritano. Pasó el sacerdote, lo miró y siguió de largo. El levita hizo lo propio, pero el buen samaritano lo vio moribundo. Dice que lavó sus heridas, lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón, lo cuidó y dijo: me tengo que ir. Lo que gaste cuando vuelvo, te lo pago. Cubrió todas sus necesidades. Misericordia es lavar las heridas, vendarlo, cubrirlo, sentarlo en su cabalgadura. Dice que Cristo nos sentó en lugares celestiales, lugar de privilegio. Ya vamos a ver eso. Lo llevó al mesón, un lugar de descanso, de recuperación, y pagó. Cristo en la cruz pagó el costo de nuestras heridas. Dice que Él fue herido por nuestra causa. Él pagó el precio de nuestro error. Dios tiene recursos ilimitados para salvar a los hombres. Y hay un término que también utilizamos esta semana que es simpatía, que es un término más popular para nosotros. Simpatía es la capacidad de percibir y sentir directamente, de manera
que se experimenta, cómo siente la persona que padece. ¿Qué te parece? Es la capacidad de percibir, de sentir directamente la manera que se experimenta el dolor de aquel que padece. Es mucho más que una afinidad, es sentir y actuar como consecuencia. Por su gran amor con que nos amó. En el versículo 4, y Pablo dice que la característica de ese amor con que nos amó excede a todo conocimiento. Excede a todo conocimiento. Por eso el Evangelio de Juan lo dice así: de tal manera Dios amó, de tal manera Dios amó, que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios se manifestó plenamente en dar su vida en la cruz. El amor que manifestó el Padre, este gran amor que nos está mostrando, que nos recogió de ese estado de error, ese amor, es el amor basado obviamente no en la excelencia nuestra, no porque hubo algo por lo cual Dios sintiera atracción, sino que es el ejercicio de la voluntad divina, en una elección deliberada, hecha sin otra causa que aquella que proviene de su propia naturaleza. Dios es amor. Por su gran amor con que nos amó. Y el versículo 5 dice: y aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Él. Nos dio vida. Estábamos muertos y ya dijimos lo que significa estar muertos, separados de Dios por causa de nuestra transgresión, por ese paso en falso, por dudar de la palabra de Dios. No dudes nunca de la palabra de Dios. Ama la palabra de Dios. Ama la palabra de Dios. Nunca dudes. La duda no es un elemento para ser utilizado en la casa de Dios. No dudes, porque eso le pasó a Adán y Eva. Dudaron. Y cuando uno duda, le da lugar a la incredulidad. Y cuando uno dudó y actuó la incredulidad, el paso siguiente es la desobediencia. Y como consecuencia, nos transformamos en enemigos de Dios. Y nos parecemos al Dios de este siglo. No nos desliguemos nunca de Dios. No permitamos que ese espíritu engañador pueda tener éxito con vos. Ustedes saben que cuando operó ese espíritu de engaño en Adán y Eva traicionaron a Dios entregándole todo lo que Él les había dado. Traicionaron entregando. Por eso aquí estamos poniendo en una escala más seria lo que significó esta desobediencia. Significó traición. Pero aún siendo nosotros pecadores, habiendo dudado en nuestra incredulidad, nos convertimos en desobedientes, rebeldes, traidores. Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Vida nueva, Él es el dador. Por eso, cuando Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nos dio vida nueva, una nueva creación. Criatura es creación, una nueva
creación. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Por qué es una nueva creación? Porque es nacido de nuevo en virtud de Jesús. Por eso Jesús le dice a Nicodemo, si volvieses al vientre de tu madre, nacería un hombre como lo que sos. Y vos tenés que nacer de agua y del Espíritu. Es una nueva creación. Amén. Y juntamente con Él nos resucitó. Nos resucitó. El versículo 6. Nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Por eso decimos el lugar de privilegio. Nos hizo sentar juntamente con Él. Cuando pienso en esto de sentarnos, es obviamente tomar el lugar correcto que le correspondía a Jesús como hijo, como heredero del trono. Pero Él nos sentó juntamente con Él en ese lugar de privilegio, como herederos y coherederos con Cristo. ¡Qué privilegio! ¡Qué honra! Como hijos. Fíjate dónde estamos sentados. Dice que nos resucitó. Él nos levantó juntamente con Él. Juntamente con Él. Y voy a sondear o a profundizar un poquito más esto antes de introducirnos en eso de estar sentado en lugares celestiales. Hay un pasaje en Ezequiel 37:13 dice, y sabrás que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestra sepultura, le dice al pueblo de Israel. Y esa es la realidad, lo que identifica nuestra realidad. Es decir, Él nos sacó de nuestros sepulcros, de nuestra sepultura, de donde el pecado nos sepultó. De ahí nos sacó Él. Y vos fíjate de dónde nos sacó y dónde luego nos sentó. Es tremendo eso. De dónde nos sacó para luego dónde nos sentó. Lugar de privilegio. Nos hizo sentar juntamente con Él. Un lugar de privilegio como hijos, como herederos y coherederos con Cristo. Para mostrar, y entramos en el sexto aspecto, que es exhibir. Dios está exhibiendo esto ahora. Exhibir en las edades por venir las abundantes riquezas de su gracia. Es decir, cuando hablamos de exhibir, hablamos de mostrar. Todos sabemos y hablamos de exhibir, y en especial cuando vemos una vidriera, cómo ese negocio expone los productos que tiene. Exhibir, mostrar. Bueno, el Señor está exhibiendo en esa vidriera donde sus hijos, redimidos por su sangre, van mostrando, van revelando las abundantes riquezas de su gracia. Exhibimos, mostramos las abundantes. Abundante tiene que ver con arrojar sobre, supera la capacidad que tiene ese recipiente, va más allá, excede. Por eso digo, las abundantes riquezas de su gracia. Vos y yo nunca podemos vivir limitados o privados de Él, porque en vos y en mí Él derramó abundante gracia. Abundancia, no escasez. Las abundantes riquezas de su gracia. Él se hizo pobre con nuestra pobreza para que nosotros fuésemos ricos con su riqueza. El intercambio que hubo en la cruz nos hizo ricos. Vos no sos pobre, porque por gracia sois salvos. Y quisiera definir este aspecto como lo hace la Escritura. Por gracia sois salvos. Y voy a referirme al pacto de Dios, al nuevo pacto en su sangre, al nuevo pacto en su vida, no
con nosotros como protagonismo de ello. Hebreos 10 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Nos hizo perfectos, completos. Este es el pacto que haré con ellos. Pondré mis leyes en su corazón y en sus mentes las escribiré. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Esto es gracia. La gracia simboliza, está expresada en el nuevo pacto, en su sangre. Y en Hebreos 8 dice, todos me conocerán, porque desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Iniquidad es carencia de ley, sin ley, es maldad, injusticia, actos o manifestaciones de revuelta contra la ley. Nunca más me acordaré de sus pecados, de sus iniquidades. Pero dice que es por medio de la fe, por medio de la fe. Pero sin fe, dice el autor a la carta a los Hebreos, es imposible agradar a Dios. Por medio de la fe. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan. Él premia bien a los que le buscan. Su medio de comunicación es por la fe. Tenés que buscarlo al Señor. Fe es certeza, es plataforma de vida para acceder a los objetivos de Dios. Fe es por el oír, dice el apóstol Pablo en Romanos. Fe es convicción basado en el oído. Es por medio de la fe que tenemos acceso a esta obra perfecta de Cristo. No por obras, no por esfuerzos naturales del hombre, como ocurría en el antiguo pacto, por cumplir todas las ordenanzas de la ley que ahogaban a las personas. No es por un esfuerzo natural. Ya no hay que llenar ningún casillero para ser aprobado. Ahora nuestra relación es por la fe, no por el cumplimiento de la ley. No por eso vamos a desestimar, porque el que vive en el Espíritu vive sin ley, ya cumplió la ley. ¿Amén? ¿Se entiende hasta acá? No por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie tenga mayor opinión de sí mismo que la que debe tener. Un concepto mayor que el que debe tener de sí mismo. Nos dio vida juntamente con Él, nos volvió a crear. Aquí hay una nueva creación. Fuimos engendrados en Él, fuimos engendrados en Cristo Jesús. Fuimos creados en Cristo Jesús. Ese nuevo hombre, dice el apóstol Pablo, fue creado en justicia y en santidad de la verdad. Tiene corazón nuevo y espíritu nuevo. ¿Ustedes se dan cuenta lo que hizo el Señor por nosotros? Teníamos un corazón de piedra y nuestro espíritu era un espíritu de rebelión, no solamente una actitud. Teníamos el mismo espíritu del Dios de este siglo. Pero Él nos dio vida juntamente con Él y nos dio un corazón nuevo y espíritu nuevo. ¿Te das cuenta de lo que el Señor hizo por nosotros? El nuevo hombre es creado según Dios en justicia y en santidad de la verdad. Y dice que somos hechura suya. ¿Qué tal vino esto, no? En el versículo 10. Somos hechura suya. Por eso hemos hecho este recorrido, creados, fuimos engendrados en Él, en justicia y en santidad de la verdad. En estos términos, pero me gusta esta palabra hechura suya,
me viene a la mente un sastre. No sé si subsisten los sastres hoy, las modistas me parece que sí, los diseñadores también. Pero cuando pienso en hechura, pienso en confeccionar, pienso en un sastre, una modista, que se ocupa de eso para hacer un vestido, un traje, un hombre, a la medida, toma las medidas, vaya la redundancia, toma las medidas y hace los moldes y corta la tela, cose las partes que luego conforman ese vestido. ¿No? Lo cose, ultima los detalles, los ajustes, define cada detalle, plancha y entrega, hechura. Es decir, aquí podemos ver la artesanía de Dios en tu persona, lo que Él hizo por vos y por mí. Vos sos esa obra artesana de Dios, artística de Dios, hechura suya. Él te cortó, Él hizo el molde es Jesús, y en la cruz Él cortó, Él trabajó con ese molde. ¿Para qué? Para formarte, para coser. El diseño es Cristo, el querigma, la costura, la didaqué, los mandatos van cosiendo esa vida de Cristo en vos. Por eso es bueno que te apropies de toda la enseñanza de Dios, porque son instrucciones que van a coser ese traje, ese vestido con el cual Él te vistió, ese vestido que tiene un molde que se llama Jesús. Por eso Pablo dice, no os conforméis a este siglo, no aceptes el molde que te quiere implantar el sistema. Hechura. Él es el sastre, el que cortó, el que tuvo el molde para formarte, para trabajarte, para coser, para edificar, para formar, para establecer. Finalmente, hechura, en griego es poiello, y quiere decir hacer. ¿Sabes qué quiere decir hacer? Poema, un poema. Vos y yo somos un poema de Dios, somos una composición de Dios, es la obra de Dios. Iba a decir obra literaria. Eso es una obra de Dios, perfecta de Dios. Sos la expresión artística del Creador. La belleza de Él está en vos. La belleza de Él está en vos. Fuiste creado, sos hechura, fuiste engendrado en Él. Qué maravilloso es esto, ¿no? ¿Estás cambiando de opinión? ¿Para qué? Para buenas obras. Para buenas obras. Para que seas apto para toda buena obra. Para que hagas la voluntad de Dios. Para que hagas la voluntad de Dios. La buena obra es hacer la voluntad de Dios, no la tuya. Y esa voluntad de Dios es agradable, es perfecta. Y Dios tiene contentamiento, se complace en el diseño, en el molde que Él cortó y trabajó, que es su Hijo. El Padre dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento, en el cual me alegro, me gozo. Y cuando vos vivís conforme a su voluntad, de acuerdo al molde, a Cristo, Dios el Padre está feliz. Y Dios el Hijo, viendo el fruto de la aflicción de su alma, también se agrada. Amén. Qué maravilloso es esto, ¿no? He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Dios
quiere ver su obra y quiere ver esa obra establecida en tu vida y a través tuyo. Amén. Damos gloria y honra al Señor. Nosotros somos ese poema de Dios, la obra artística de Dios. Tenemos la belleza de Jesús. No te dejes engañar. Padre, gracias te damos por este tiempo tan especial que pudimos compartir. Tu palabra dice que por gracia somos salvos y hemos podido gustar al deletrear algunas notas de este poema tan hermoso, tan maravilloso, que tú desarrollaste en la persona de tu Hijo y que en este día nosotros recibimos con mucha alegría, con mucho gozo. Y son abiertos nuestros ojos ahora para ver tu obra perfecta, tu obra perfecta y completamente completa en la cruz del Calvario, cuando tú trabajaste con el molde para formarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos cerrando en este momento, lo que va a ser la transmisión después para los hermanos que van a ver de su casa. Sí queremos hacer un anuncio. El domingo que viene va a ser la reunión por la tarde, 19 horas. ¿Sí? El próximo también 19 horas. Y el último domingo del mes volvería a ser a las 10 de la mañana aquí. ¿Sí? Voy a organizar las fechas por las dudas, pero sería domingo 14 y domingo 21, que es los dos próximos, ¿sí? 19 horas, y el último nuevamente por la mañana, aquí a las 10. Y después para abril ya vamos a anunciar cómo van a ser los horarios de reuniones. Así que bueno, los hermanos que nos están viendo después en transmisión, que se les bendiga. Seguimos acá ahora.